Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a cómo agregar valor a tu organización a través de la inteligencia de negocios. Caso aplicado con Power BI y SAS. Dejo con ustedes al relator de esta tarde, Josué Salinas. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero que todo, saludarlos, agradecerles por asistir a este workshop en esta fría tarde. Eh, bueno, pedirles también algunos minutos para poder compartir la presentación. Perfecto. Bien, les cuento un poco. Mi nombre es Josué Salinas, magíster en control de gestión. Trabajo como jefe de gabinete del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información y he participado en diferentes consultorías, proyectos asociados a lo que es la inteligencia de negocios y el business analytics, ¿ya? En particular hoy lo que vamos a revisar son algunos casos aplicados, dos casos en particulares de Power BI y SAS. Les voy a dejar por ahí un regalito, como yo digo. Eh, y vamos a revisar alguno que otro tema acerca del contexto de la inteligencia de negocios en la actualidad. Todo esto está en el marco del diplomado de inteligencia de negocios, Business Intelligence, eh, que este diplomado es un diplomado en donde nosotros entregamos diferentes herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas, y que también cuenta con un equipo de gran preparación y experiencia profesional. Yo también participo dentro de uno de estos módulos, así que vamos a ver un poquitito parte del contenido, vamos a ver algunos temas por ahí más o menos interesantes. También dejo con ustedes a María José, que es parte del equipo de admisión, que puede y les va a solucionar algunas consultas que ustedes tengan a lo largo de esta presentación sobre temas comerciales asociados a este diplomado. María, ¿quieres unas palabras? Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, seguramente con muchos de ustedes hemos conversado, ya sea por teléfono o por correo electrónico. Quienes quieran profundizar un poco más esta temática que va a tratar hoy día, voy a dejar en el chat el brochure con los contenidos y mi contacto, mis datos, mi correo, para que me puedan consultar al final del webinar cualquier duda que necesiten respecto al diplomado. Así que, profesor, lo dejo con su presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que todo, estimados, comentarles de que en una de las pantallas tengo el chat, así que cualquier duda o consulta que ustedes tengan alrededor de esta presentación, les pido por favor me escriben, voy a estar mirando constantemente aquí al chat para poder responder lo más pronto posible a cualquier duda que tengan sobre lo que vamos a estar revisando. ¿Sí? Bueno, ahí les dejo también parte de la información respecto de admisión. Ustedes pueden llamar, ya María José les contó un poquito sobre este tema. Y vamos un poco a lo que es la agenda, ¿ya? Primero vamos a revisar lo que es el contexto de Business Intelligence, sobre todo con todo lo que ha ocurrido últimamente respecto del contexto de la pandemia, tanto en Chile como en Latinoamérica. Los tres elementos claves para generar valor son algunos elementos que los tomamos un poco de diferentes investigaciones a nivel internacional y que yo se los recopilo y se los dejo de forma un poco más agrupada, ya no tanto en detalle, pero que en el fondo tienen los elementos clave que todos observan para poder generar valor con herramientas de inteligencia de negocio. Posteriormente vamos a ver algunas aplicaciones de Business Intelligence y aquí es donde vamos a revisar ciertos ejemplos que les traigo y también les dejo un regalito a ustedes, se los voy a eventualmente a pasar por el chat para que estén atentos, les voy a pasar un link para que ustedes puedan descargar un archivo y bueno, y vamos a ver estos ejemplos en mayor detalle. Primero que todo, denme un segundo para... Perfecto. Estaba probando el lápiz. Primero que todo, comentar un poco la analítica en términos de las organizaciones. Les traigo una descripción del director de HR Analytics, que también participa en una compañía de entretenimiento. Él nos dice lo siguiente: bueno, básicamente la analítica es hacer buenas decisiones de negocio. Solo entregar números no sirve. Debemos proveer información
que mejor se ajuste a los tomadores de decisiones. O sea, esto es interesante lo que nos dice. La analítica considera a los tomadores de decisiones. O sea, hay personas detrás a las cuales nosotros tenemos que proveer la información y nuestras herramientas tienen que apoyar sus decisiones. No son solo números, esto también es importante, no es solamente números, sí tienen que ser números con sentido, ¿ya? Y números que en el fondo agreguen valor a la gestión y a las diferentes organizaciones. Aquí no estamos hablando solamente de organizaciones con fines de lucro, sino que también hablamos de otro tipo de organizaciones sin fines de lucro. No siempre vamos a estar mirando números en términos financieros, sino que también podemos ver otro tipo de números, otro tipo de resultados, podemos ver contribuciones hacia las personas, etcétera. ¿Ya? Pero en particular me parece interesante el enfoque que tiene esta primera línea, ¿cierto? Me parece interesante el enfoque que tiene y que creo que es bastante completo y abarca algunos de los puntos que son críticos para poder generar valor en las diferentes organizaciones. Ahora, déjenme convencerlo un poco también, si es que a ustedes no les interesa mucho el mundo de los datos, déjenme convencerlo, y para aquellos que les interesa el dato y les gusta trabajar en datos, bueno, aprovechen de observar este tema que tiene que ver con cuál es la demanda de esta área en particular. En marzo de este año, en BBC News, los 10 trabajos con más demanda en las mayores economías de América Latina, dentro de esos trabajos, en el puesto número 2 se encuentra el ingeniero de datos. Esto quiere decir en el fondo que existe una demanda importante de profesionales asociados al mundo de los datos. No solamente hablamos del ingeniero de datos, sino que también hablamos de los data analysts, ¿cierto? De los business analysts, de los analistas de negocio, etcétera. Todo el rubro completo asociado al trabajo de datos. No es por nada que también se dice de que los datos son el petróleo de este tiempo, ¿cierto? Ahora, no solamente nosotros podemos trabajar en términos de analítica de datos cuando hablamos de organizaciones como empresas o otras organizaciones, sino que también tenemos, por ejemplo, datos asociados a deporte. También tenemos toda una rama asociada a Sport Analytics, o sea, este tema del mundo de los datos es bastante amplio. Y aquí les traigo un ejemplo en particular de dos arqueros en específico, justamente también en contexto de que ayer tuvimos un partido de fútbol, y ahí estuvimos todos hinchas de Chile y qué sé yo. Aquí les traigo también un ejemplo asociado al fútbol. Fíjense que tenemos al portero Courtois y al portero Silva Gómez, y a través de la analítica nosotros podemos determinar qué portero tiene una mejor posición para poder atajar un gol. ¿Ok? En este caso, de acuerdo a este mapa de calor, sabemos que Courtois va a tener un mejor rendimiento. Entonces, como se pueden dar cuenta, este tema de la inteligencia de negocio es bastante transversal y se puede posicionar en cualquier organización. También les comento un poco sobre cómo es que están funcionando las diferentes organizaciones y en particular lo que nosotros conocemos como organizaciones exponenciales también. ¿Ya? Es una recopilación que hizo McKinsey sobre inversión TI en proyectos de analítica e inteligencia artificial. Fíjense que nosotros logramos categorizar las organizaciones en 3 niveles: los rezagados, los aspirantes y los líderes. ¿Ok? Los rezagados tienen una inversión de entre el 5 y el 10% de su presupuesto TI en proyectos de analítica. Los que son aspirantes tienen entre el 10 y el 15%, y los que son líderes tienen más que el 15%. ¿Ok? Ahora, fíjense la utilidad de la operación que obtienen estas agrupaciones de organizaciones. Noten que, en especial, aquellos que son líderes, aquellos que generan una alta inversión en proyectos de analítica, de business intelligence, de inteligencia artificial, logran generar 3.4 veces más ingresos, más utilidades que el resto de las organizaciones, en particular que los rezagados. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos saber si es que efectivamente los proyectos de inteligencia de negocio están generando retorno, sí, aquí tenemos claras muestras que los proyectos de analítica, de inteligencia de negocios, de inteligencia artificial, están generando retornos y están cambiando el juego de la industria, ¿sí? Y aquí también les traigo justamente a colación todo lo que ocurre con lo que son las organizaciones exponenciales, de tipo exponencial, ¿sí?
Si hablamos de qué es lo que nos espera en el futuro, bueno, existe un trayecto que ha ocurrido respecto de lo que es este tema de la analítica. Primero comenzamos con datos pequeños, estructurados, ¿cierto? Analistas que están en el back office y con analítica descriptiva. ¿A qué nos referimos nosotros con analítica descriptiva? Bueno, la analítica descriptiva, yo hago un poco el civil de manejar, ¿cierto? La analítica descriptiva es como si que uno estuviese manejando y está mirando hacia atrás, ¿ok? En el fondo, uno va observando qué fue lo que ocurrió en el tiempo y va encontrando cierta explicación a sucesos que ya ocurrieron, ¿ya? Es un poco temeroso, ¿cierto? Es un poco temerario, perdón, manejar en el fondo mirando hacia atrás, es un poco riesgoso, ¿cierto? Pero es importante porque vamos aprendiendo, ¿correcto? La analítica descriptiva es interesante porque también te permite aprender. Y ahí es donde nosotros encontramos las estadísticas básicas, como por ejemplo los promedios, ¿cierto? Las desviaciones, tablas de resumen, ¿cierto? Como la suma, ratios, etcétera. ¿Ok? Por otra parte, tenemos la analítica 2.0, en donde ya surgen otro tipo de datos, existe una mayor cantidad de datos, hay algunos que vienen claramente sin estructura, también aparece el nacimiento de lo que tanto suena que son los data scientists, y también encontramos el visual analytics, es decir, cómo nosotros podemos hacer analítica a través de visualización, ¿sí? Tenemos luego nuestra versión 3.0, en donde ya encontramos un mix de datos. No solamente tenemos datos estructurados, sino que ahora tenemos datos no estructurados y estos dos conversan entre ellos. Existen decisiones que se toman a nivel de producto, ya existen otro tipo de decisiones que se están tomando gracias a la analítica, y la analítica se posiciona también como una habilidad core principal dentro de las organizaciones, ¿ya? No es solamente una habilidad que algunos lo están desarrollando, sino que se nota y se da cuenta de que es una habilidad que la mayoría o todas las organizaciones, yo me debería decir que todas las organizaciones necesitan. Aquí nace la analítica predictiva y la analítica prescriptiva. Cuando nosotros hablamos de analítica predictiva, creo que el nombre de todas formas lo dice un poco. Analítica predictiva es mirar hacia adelante, ¿cierto? Cuando nosotros estamos manejando, ya no estamos mirando hacia atrás, sino que podemos mirar hacia adelante y vamos a saber qué es lo que va a pasar, o al menos vamos a tener una cierta aproximación de lo que va a ocurrir, ¿cierto? Vamos a tener un intervalo de confianza donde sabemos que va a pasar algo, ¿ok? Esa es la analítica predictiva y es donde nosotros encontramos todos estos modelos de Machine Learning, de pronóstico, ahí encontramos desde los modelos históricamente más básicos, los iniciales, que son, por ejemplo, la regresión lineal, pero que aún así funcionan bastante bien, hasta los modelos más desarrollados, como las redes neuronales, ya estamos hablando de deep learning, entre otro tipo de modelos, ¿ya? Y también tenemos la analítica prescriptiva, que en el fondo responde a una función de optimización, ¿cierto? A una función de optimización matemática, en donde lo que nosotros hacemos es, de alguna forma, traer un problema del mundo real a, a un modelo matemático y tratamos de mejorar las decisiones eh, que se toman a través de esta función de optimización, donde podemos maximizar, por ejemplo, ingresos o minimizar costos. Y bueno, posteriormente, algo que, que ya se está vislumbrando y que viene y que se dice como la analítica 4.0, tiene que ver con el RPA, con la automatización de procesos, con tecnología cognitiva y con tener herramientas de analítica incrustadas e invisibles para nosotros. Es decir, que nosotros ya no notamos que existen herramientas allí. Les hago una pregunta. Si es que ustedes en algún momento han estado buscando algún producto y de pronto en las redes sociales ustedes están pasando, qué sé yo, fotos y le aparece promociones de ese producto, bueno, es ahí donde están los diferentes modelos trabajando, donde detectan que ustedes buscaron un producto y ven cuál es la probabilidad de que ustedes vayan a comprar ese producto, ¿sí? Entonces, ahí es cuando el modelo actúa y les envía, ¿cierto?, una promoción en particular a ustedes.
Pasando un poco a los elementos claves que tienen que tener en consideración para poder generar valor, lo primero es la estrategia. Y en la estrategia, lo que nosotros hablamos es de entender el problema, entender lo que se quiere solucionar, ¿ya? Antes de comenzar a construir cualquier modelo, antes de comenzar a construir dashboard o diseñar gráfica o cualquier analítica, tienen que comprender el problema. Y un punto de partida bastante interesante para comprender el problema tiene que ver los diferentes niveles en los cuales nosotros estamos observando, ¿sí? Podemos diferenciar los niveles dentro de una organización como estratégico, táctico y operacional. Y fíjense que tienen problemas y tienen tiempos bastante diferentes. El operacional, por ejemplo, va a tener tiempos que son mucho más acotados. Va a tener o va a necesitar el ahora, el ya. Necesitan información, ojalá en tiempo real, como actualmente se le dice en streaming, ¿ya? En streaming. Tenemos este segundo nivel, que es el táctico, en donde, claro, es importante que también tenga información lo más pronto posible, pero lo más probable es que no necesita quizás esta información a tiempo real. Y finalmente, a nivel estratégico, tenemos otra diferencia en términos de los tiempos y noten que ahí, por ejemplo, se toman decisiones de carácter más importante y que pueden afectar a largo plazo. Por lo tanto, quizás no es tan necesario contar con tiempo, con información en tiempo real, sino que es más interesante contar con información de mediano plazo o a lo mejor que se pueda recopilar una vez al semestre. Ahí es donde nosotros estamos hablando, por ejemplo, de los estados financieros, estados de resultados, etc. También lo que nosotros presentamos no tiene solamente que ver en términos de cuál es el tiempo que nosotros estamos considerando para entregar la información, para hacer el delivery. También tiene que ver con cuál es la información que nosotros le vamos a entregar. ¿Ok? Por ejemplo, a nivel estratégico, probablemente va a ser interesante tratar de resolver problemas de asignación de recursos, ¿cierto? No por nada es que probablemente muchos de ustedes en sus actividades, en sus labores, deben escuchar de el el P&L, ¿cierto? El P&L. Es decir, a nivel estratégico no van a estar revisando todas las partidas, no van a estar revisando todas las partidas de un estado financiero, sino que lo más probable es que a nivel estratégico les interese solamente revisar algunas partidas. ¿Cuáles son tus ingresos, cierto? Y cuáles son tus gastos, ¿ya? Lo más simple posible, entre comillas, para poder tomar ciertas determinaciones, ¿sí? También otros ejemplos que nosotros resolvemos en problemas de inteligencia de negocio a nivel estratégico y entregando información es, por ejemplo, temas de inversión, dónde nosotros vamos a invertir, o si es que nosotros vamos a generar o vamos a lanzar un nuevo producto o servicio, ¿ya? Ese tipo de preguntas, ese tipo de cuestionamientos, las herramientas de inteligencia de negocios deben saber responder de la mejor forma posible. A nivel táctico tenemos otro tipo de problemas. Aquí, por ejemplo, tenemos el clásico problema de la desviación desde el presupuesto hacia el real o hacia el ejecutado, ¿cierto? Ahí tenemos el clásico problema a nivel táctico donde tenemos estas desviaciones. También presentamos problemas, por ejemplo, como predicción de demanda, es decir, cuál va a ser la demanda de un producto en particular en un plazo particular. De esa forma, nosotros evitamos, por ejemplo, los clásicos quiebres de stock, que lo más probable es que, ahora que también pasamos hace poco el tema del Cyber Day, lo más probable es que algunas empresas por ahí tuvieron que haber sufrido de esto, si es que no tuvieron un buen pronóstico de sus ventas, ¿cierto? Y por otra parte, ya en el nivel operacional, encontramos otro tipo de problemas que se pueden solucionar, como por ejemplo, eh, identificar cuellos de botella, hacer análisis de productos o incluso hacer análisis de colaboradores en el sentido de eh, las metas que están cumpliendo, cuál es su desempeño. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, es bastante importante comprender cuál es el problema que vamos a solucionar. Si no, posteriormente, la gráfica, la analítica que nosotros vamos a entregar no va a tener mucho sentido y puede incluso llegar a ser un problema para los tomadores de decisiones. Esto nos lleva justamente a la pregunta de por qué visualizamos los datos. Si ustedes observan esta planilla que tenemos aquí,
Fíjense los diferentes números, estos son las diferentes categorías de productos, y aquí tenemos, podría ser ingresos, ¿cierto? Tenemos los diferentes ingresos a través de los diferentes trimestres y a través de los diferentes años. Pareciera ser bastante interesante tener este detalle y sobre todo a nivel operacional también sería interesante para ver cómo se está moviendo este tema. Sin embargo, es bastante complejo, por ejemplo, observar alguna tendencia o identificar también de forma rápida qué producto está generando mejores retornos. Si nosotros hacemos una pequeña modificación, ni siquiera muy compleja, una pequeña modificación, y lo llevamos a un gráfico, podemos determinar rápidamente que los productos asociados a tecnología se están vendiendo más. Y finalmente, tener en consideración lo siguiente: personas, procesos y tecnología. Para nosotros poder generar la mayor cantidad de valor a través de este tipo de herramientas, es que primero debemos contar con personas que estén capacitadas en este tema, ¿ya? Que tengan conocimiento de lo que es la analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva. A lo mejor no que desarrollen como tal el producto, pero sí que tengan conocimiento y el suficiente conocimiento para poder interactuar con otras personas que desarrollen estos temas y también para poder hacer las solicitudes correspondientes. Integrar BI con los procesos regulares de la organización. Que la inteligencia de negocios no se aísle en un lugar en particular, que no sea un silo, sino que se logre integrar a los diferentes procesos, que nosotros podamos apoyar a las diferentes áreas. La gracia de la inteligencia de negocios y de la analítica es que es transversal. En todas las áreas hay datos. Y en todas las áreas nosotros podemos generar analítica valiosa para los tomadores de decisiones. Y finalmente, y otro elemento importante tiene que ver con la tecnología. Necesitamos tecnología que sea adecuada al problema que nosotros estamos enfrentando como organización. Si nosotros tenemos un elefante blanco, lo más probable es que en términos de inversión vamos a gastar mucho y vamos a obtener poco. Pero si nosotros contamos con la herramienta precisa y que se adapta a nuestras necesidades, entonces vamos a estar bien encaminados y vamos a generar bastante valor a partir de la inteligencia de negocio. Respecto de por qué, bueno, vamos a ver Power BI ya en esta aplicación. Vamos a ver dos aplicaciones en específico, SAS y Power BI. Para aquellos que no conozcan Power BI y que lo hayan escuchado bastante, les cuento que Power BI es una colección de servicios de software y aplicaciones y conectores que funcionan en conjunto. Y lo que hacen es convertir diferentes fuentes de datos en información importante para los tomadores de decisiones justamente. Ahí lo que nosotros podemos hacer es diseñar gráficos, podemos también construir métricas, es decir, hacer desde ratios hasta otros cálculos mucho más complejos y mucho más potentes, como cohortes, para aquellos que estén familiarizados con los cohortes o con los triángulos de retención, también en algunas partes le llaman, entre otras, ¿sí? Lo interesante es que es bastante intuitiva y es bastante amigable también para poder trabajar. Existe un flujo de trabajo de Power BI. Ustedes, generalmente, aquellos que vayan a trabajar con esta herramienta, van a instalar un software de Power BI Desktop dentro de su computador, ¿ya? Este es el paso número 1. Una vez que ustedes desarrollen sus paneles, que ustedes construyan algún análisis aquí, ustedes lo pueden subir al servicio online, ¿ya? Que es una plataforma que se encuentra en la web y donde va a albergar todos los paneles que ustedes vayan a subir. Desde esta plataforma, ustedes pueden compartir los diagramas a otros colegas, lo pueden compartir a otros usuarios y también se puede observar directamente desde el celular. Ese básicamente es el flujo de Power BI. Por otra parte, ¿qué viene siendo SAS? SAS Enterprise Miner, que es lo que vamos a observar hoy, es un potente software de data mining que permite desarrollar los modelos predictivos de forma simple, intuitiva y cómoda, ¿ya? Se van a dar cuenta que en este caso no tenemos que programar, a pesar de que SAS tiene la opción para que tú puedas generar algún código. En este caso, SAS es bastante amigable y no nos exige programar y podemos generar modelos de pronóstico solamente tomando una caja y arrastrándola al lienzo y generando las conexiones correspondientes. Ya vamos a observar el ejemplo en particular.
¿Por qué nosotros estamos trabajando? ¿Por qué nosotros dentro del diplomado? Y aquí también le estoy comentando un poco de estas dos aplicaciones. Bueno, precisamente porque son aquellas aplicaciones que tienen mayor impacto en el mercado y que están mejor posicionadas también. Fíjense aquí en el cuadrante de Gartner, donde se ubica Microsoft en el cuadro de líderes y le sigue Tableau en segundo lugar y Qlik en tercer lugar. ¿Ok? Entonces, claramente, Microsoft con su herramienta Power BI se encuentra liderando el mercado tanto por sus características como también por el nivel de uso que se está llevando a nivel mundial. Por otra parte, tenemos también a SAS, que también se encuentra dentro de la plataforma de líderes. Si bien existen otras plataformas que también están compitiendo y se encuentran posicionadas en este cuadrante, SAS también se encuentra como una de las plataformas mejor evaluadas en términos de data science y machine learning. Ahora, para nosotros poder resolver cualquier problema de negocio, tanto como un análisis simple o para poder desarrollar algún panel, como para poder generar un modelo predictivo, necesitamos eh, tomar en consideración ciertos pasos. Hay una metodología importante que nos permite obtener el mayor provecho de los datos que nosotros tenemos. Esta metodología, desarrollada por Usama Fayyad, se llama Knowledge Discovery in Databases, que es un proceso KDD, ¿ya? Este proceso va etapa por etapa y vamos a observar brevemente de qué se trata cada una de estas etapas y se van a dar cuenta de que es posible aplicarla en cualquier solución de inteligencia de negocio que tengan. No necesariamente con un modelo predictivo en particular, sino que también les sirve para otro tipo de análisis que vayan a realizar. Primero, tenemos que ver la selección de variables, ¿ok? Para nosotros poder entregar información valiosa, no podemos utilizar todos los datos que tengamos. Yo he visto, por ejemplo, archivos de Excel en donde hay una cantidad infinita de datos que no se están utilizando. Junto con otro académico lo conversamos y él le puso un nombre bastante interesante, le llama el mal de Diógenes de los datos. Porque efectivamente hay muchas planillas que tienen información que nunca se ocupa, pero se encuentra ahí porque la mandó finanzas, porque lo mandó control de gestión, porque lo mandó recursos humanos, etcétera, ¿ya? Y no se hace la limpieza correspondiente. Bueno, el proceso KDD te dice, oye, por favor, haz la limpieza y haz la selección de las variables que nos van a permitir el mejor resultado, tanto para mostrar datos como para generar posteriormente una predicción. En segundo nivel tenemos datos preprocesados. ¿Qué son los datos preprocesados? Bueno, en muchas ocasiones cuando nosotros estamos trabajando con datos, vamos a encontrar diferentes errores. Que alguien añadió un cero de más y tenemos una venta de 1.000 millones en vez de un número que puede ser mucho más bajo o que debiese ser mucho más bajo. A lo mejor vamos a encontrar errores dentro de la base de datos, vamos a encontrar diferentes inconsistencias, entonces el preprocesamiento nos permite arreglar esos problemas. Posteriormente tenemos la transformación de datos en donde nosotros vamos a modificar los datos que tengamos de la mejor manera posible para poder representarlos dentro de un dashboard o para mejorar el desempeño de mis modelos de minería de datos. Y finalmente, una vez que nosotros generemos estos modelos de Machine Learning, que nosotros armemos un pronóstico, vamos a poder interpretar cuáles son los resultados de este pronóstico, ¿ya? O también de estos dashboards. Y de allí vamos a poder generar el conocimiento, ¿sí? Entonces, hay una serie de pasos que nosotros tenemos que desarrollar para poder obtener el mayor valor a través del análisis de los datos. A continuación, les voy a colocar el regalo que les tengo, ¿ok? Les dejé dentro del chat un link de Dropbox de donde ustedes pueden descargar el siguiente archivo. Lo que tenemos aquí es un dashboard que en realidad no es muy complejo la construcción de este, sin embargo, se lo aprovecho de dejar a modo de plantilla para que ustedes a lo mejor eventualmente aquellos que ya trabajan en Power BI a lo mejor tienen una idea gráfica o también aquellos que no han trabajado nunca en Power BI puedan tomar esto como punto de partida y puedan comenzar a trabajar en ello, ¿ya? Entonces, lo que tenemos aquí es un dashboard
donde mostramos ciertos elementos como la venta, los descuentos que se han hecho, el costo de venta, las unidades vendidas, ¿ok? Tenemos datos asociados al país, datos asociados al producto, datos de venta por año y mes, y también tenemos algunos filtros que nosotros podemos ir seleccionando y que claramente va a cambiar la distribución de los datos con los cuales nosotros estamos trabajando. También aquí abajo tenemos diferentes productos o los nombres de los productos que nosotros podemos seleccionar para ver algún comportamiento en especial. Esta es una base de datos de prueba que tiene Power BI, así que no tiene gran cantidad de datos, no es tan pesado, así que no les va a complicar en términos del rendimiento del computador de alguna forma. ¿Ok? Entonces, mostrarle un poco de qué se trata Power BI. Power BI es esta plataforma que nos permite armar estos dashboards, nos permite armar estos reportes. Esta plataforma se alimenta de diferentes datos. Nosotros podemos, por ejemplo, seleccionar algún archivo Excel, podemos seleccionar diferentes conjuntos de datos, ¿ya? Si nosotros pinchamos en obtener datos y pinchamos en más, vamos a ver la cantidad de fuentes que podemos, la cantidad de fuentes de datos que nosotros podemos ir a consumir. Tenemos archivos en Excel, archivos de texto, tenemos incluso PDF, carpetas de SharePoint, podemos hacer conexiones a los SharePoint, bases de datos de Access, entre muchos otros, ¿sí? Hay una gran cantidad de fuentes de datos de donde nosotros podemos conectarnos. Una vez que nosotros nos conectamos a una fuente de datos, voy a saltar un poquito, una vez que nosotros nos conectamos a la fuente de datos, tenemos que hacer los primeros pasos del proceso KDD, ¿ok? Para esto, Power BI tiene una herramienta que se llama Power Query. En Power Query nosotros podemos hacer todas las modificaciones que necesitemos a los datos que vienen de ingreso, ¿sí? En este caso, nosotros, por ejemplo, tenemos el segmento, el país, el producto, banda de descuento, las unidades vendidas, el costo de fabricación, entre muchos otros datos que tienen que ver con la venta asociada a estos productos. Cualquier modificación que yo vaya a realizar aquí va a aparecer en este apartado a la derecha. Por ejemplo, si yo quiero eliminar este país, voy, selecciono la columna completa con el botón del mouse y le pincho en quitar. Y fíjense que ya se removió esta columna y me aparece el paso aplicado aquí. Oye, removiste una columna. Si yo quiero echar marcha atrás porque a lo mejor no quería hacer eso porque me equivoqué, entonces simplemente puedo mover mi mouse donde se encuentra este X, pincharlo y vuelve a aparecer mi columna de país. ¿Sí? Si yo voy aquí al menú y pincho en vista, voy a poder observar cuál es la calidad de los datos que tengo. ¿Ok? Entonces, si recordamos nuestro proceso KDD, la primera etapa tiene que ver con la selección de variables. Dependiendo de lo que yo quiera mostrar, es que yo voy a seleccionar alguna de estas columnas. ¿Ok? Voy a seleccionar alguno de estos datos. Luego de que yo haya seleccionado estos datos, sería interesante ver cuál es la calidad de los datos para ver si yo tengo que hacer algún preprocesamiento, si es que yo tengo que corregir algo. Para eso, en este menú de vista, ustedes pueden pinchar donde dice perfil de columna. Y fíjense que me muestra rápidamente cuál es la distribución de los valores, me muestra un recuento de las observaciones, me dice también cuántos datos tienen error, cuántos datos están en vacío, cuántos datos son distintos, ¿ya? Un segundo, chicos. Hay una consulta. Dice, para llegar a trabajar con todo esto, ¿es necesario tener un perfil de ingeniero informático o algún conocimiento más avanzado? En mi trabajo he trabajado con Power BI, pero mediante reportes de otros sistemas en Excel y con Power Query limpiar dichos reportes. En ese sentido, se me ha ocasionado lentitud ya que el Power BI se queda 30 minutos evaluando antes de cargar los datos, por lo que creo que es mejor trabajar por fuera de los datos y cargarlos más limpios, por decirlo de dicha plataforma. Mira, depende, ¿ya? Depende. Nosotros podemos conectar el Power BI a un archivo Excel y dependiendo también de la cantidad de datos que nosotros tengamos en ese archivo Excel, es cómo se va a alimentar el Power BI y qué tan rápido va a ser para procesar este tema. Nos podemos conectar, por ejemplo, a bases en SQL, ¿ya? Y para eso tú puedes generar una conexión en directo, de modo que tú puedes generar una mayor eficiencia en la conexión en sí misma, ¿ya?
Eso es un poquitito más avanzado, por lo que no lo vamos a alcanzar a ver dentro de este apartado, ¿ya? Pero sí se puede mejorar el rendimiento del proceso de consumo, de la ingesta de datos, ¿ya? Se puede mejorar el rendimiento. Ojo que también tiene que ver con la capacidad del computador. Eso es otro tema. ¿Cuál es la capacidad del computador? Y si es que tú te estás trayendo los datos hacia tu computador. Si, por ejemplo, tú estás trabajando los datos, entre comillas, como en streaming, entonces tú lo que vas a estar utilizando básicamente son como los requisitos del otro sistema, ¿ya? Pero si tú te traes los datos, piensa que lo que tiene que hacer Power BI es ir a consumir esa base de datos, copiarla, entre comillas, y traérsela a Power BI. Entonces, si tienes 1 GB al otro lado, 5 GB de datos, entonces lo que hace Power BI es traerse esos 5 GB hacia la base de datos de Power BI, ¿ya? Eso generalmente es lo que ocurre cuando nosotros estamos trabajando a lo mejor con archivos que son de tipo Excel o de otro tipo. Y también cuando nosotros no cambiamos el método en cómo genera la conexión en particular, ¿ya? Te voy a mostrar a lo mejor brevemente al final dónde se puede realizar esos ajustes, ¿ok? Ya, entonces aquí ya tenemos cuál es la distribución de los valores, tenemos cuáles son algunas estadísticas de las columnas, nosotros podemos ir seleccionando las diferentes columnas y va a ir cambiando, y luego una vez que nosotros vemos cuál es la calidad de nuestros datos, nosotros podemos hacer los ajustes que sean o que se estimen pertinentes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, bueno, inicialmente tú puedes pinchar en el botón derecho en la columna y puedes ir haciendo las modificaciones que sean relevantes. Aquí, en particular, tú puedes quitar los errores. En caso de que tú quieras quitar los errores, vas a eliminar esas observaciones, así que hay que tener ojo con eso. Eh, y puedes también reemplazar los errores por ejemplo, datos vacíos, ¿ya? Una vez que nosotros ya hacemos este preprocesamiento, entre comillas, que nosotros arreglamos los datos que tenemos, podemos generar transformaciones de datos, ¿ok? Por ejemplo, alguna fecha, si es que nosotros tenemos alguna fecha en específico, esta fecha, nosotros podemos hacer transformaciones sobre esta fecha y podemos, por ejemplo, obtener el número del mes, podemos obtener el nombre del mes, podemos obtener también el año únicamente, ¿ok? Entonces, selección de variables primero. Elijo cuáles son las variables relevantes para no cargar toda la base, ¿ok? Porque justamente hay muchos datos que son bastante pesados. Segundo paso, preprocesamiento. ¿Cuál es la calidad de mis datos? ¿Están bien? ¿Están mal? Ya solucionamos Diógenes, ahora veamos qué tal está esto, ¿ok? ¿Qué tal está de pureza? Luego de ver si es que los datos están bien, vamos a transformarlos. Y una vez que ya tenemos los datos transformados, entonces, ok, ahora sí carguemos los datos y vamos a trabajar y hagamos estos paneles, ¿sí? Entonces, vamos a salir brevemente de esto. No vamos a guardar los cambios, ¿ok? Y tenemos esta vista en donde nosotros contamos con nuestra base de datos financieros, ¿ya? Aquí también yo creo otra tabla, que es una tabla de fechas, en donde nosotros vamos posteriormente a hacer una conexión. Piensen en esto como para aquellos que no hayan trabajado anteriormente con esto o que no tengan mucha comprensión de los modelos relacionales, piensen en esto como si fuesen dos hojas de Excel y que ustedes las pueden conectar. Y eventualmente se puede hacer una especie de buscar B de una hoja a otra, ¿sí? Efectivamente, lo que nosotros podemos hacer aquí es generar conexiones entre dos tablas diferentes o entre dos bases diferentes, ¿ya? Eso nos permitirá de alguna forma llamar variables que se encuentran en una tabla hacia la otra tabla, ¿sí? Perfecto. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos esto listo, vamos a ver nuestro dashboard. Tenemos esto que se encuentra aquí y vamos a tratar de replicar algunas cosas, no lo vamos a replicar por completo, ¿ok? En honor al tiempo. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos la ventana de visualización, ¿sí? Y podemos utilizar este elemento que es una tarjeta para poder crear estas opciones grandes que nosotros tenemos aquí, estos datos de ventaneta, por ejemplo. Entonces vamos a recrear uno de estos, ¿ok? Vamos a la página número 1. Disculpen, vamos a descartar los cambios para que no nos moleste. Vamos a esta página, vamos a ver cuáles son los campos que tenemos dentro de nuestra base de datos y vamos a seleccionar en especial la venta, la ventaneta. Vamos a tomar este campo y lo vamos a arrastrar hasta el objeto visual.
Y fíjense que ya tenemos este elemento, ¿ya? La ventaneta. Ahora ustedes me dirán, oye, pero mira, la ventaneta aparece como un cuadrado y nosotros en el dashboard lo tenemos como otro, como un objeto más ovalado. Bueno, esos son solamente trucos, ¿ok? Son solamente trucos en donde tú puedes insertar, por ejemplo, una forma. Vamos a insertar esa forma y tú puedes colocar este dato al interior de esta forma. Le da un carácter mucho más atractivo, ¿cierto? Le da un carácter mucho más atractivo y lo importante es, aquí vamos a dejarlo en transparente. Para poder cambiar alguna característica de esta figura o para cambiar alguna característica de la forma, del color, del tipo de letra, lo que sea, ustedes deben dirigirse a la brocha que se encuentra en el panel de visualizaciones. Seleccionemos, por ejemplo, esta forma y le voy a quitar a esta forma el rellenar, ¿sí? De esa manera ya tenemos el dato allí, ¿ok? Y a este también le podría quitar eventualmente, a este objeto de la ventaneta, también le podría quitar eventualmente el color y me quedaría en transparente, ¿sí? Aquí yo lo puedo rellenar y lo podría rellenar con un color blanco y no alcanzo a ver, un segundito, mira, ahí sí cambió. Ya no alcanza a ver esto. Y puedo enviar esto al fondo y ya tengo mi figura hecha, ¿cierto? Ya tengo mi figura lista. Es idéntica, bueno, un poco más grande porque no vamos a tomarnos el tiempo para poder hacer el modelo, pero ya tenemos esta figura lista, ¿sí? Ahora veamos, por ejemplo, la distribución de la venta total por cada uno de los países. Bueno, volvemos a nuestra página número 1, donde estamos haciendo estas construcciones, y vamos a utilizar otro objeto visual de aquí. En particular, este gráfico de cascada. Tomamos este gráfico de cascada y vamos a arrastrar los campos que son relevantes para este gráfico de cascada. Si se dan cuenta, en el panel de visualizaciones tenemos la brocha para poder hacer modificaciones de el color, para poder hacer modificaciones de tipo visual, y aquí tenemos las modificaciones de los campos que nosotros podemos añadir. En la categoría vamos a añadir el país y vamos a añadir la ventaneta en los valores. Y observen cómo ya tenemos el segundo gráfico armado, ¿sí? Si se dan cuenta, poder armar estos gráficos no demora mucho tiempo, es bastante ágil. Por lo tanto, pero lo importante es comprender y saber qué es lo que nosotros queremos mostrar, cuál es el problema que queremos solucionar y a qué le vamos a mostrar esto. Si observamos esto, probablemente tenemos a un nivel mucho más táctico. Pero si, por ejemplo, nosotros aquí generamos una grilla de datos y estamos viendo en el fondo prácticamente un Excel, entonces, la verdad es que eso es más de tipo operacional, que es útil, de todas formas, también es útil, pero es para otro tipo de público, ¿sí? Ya chicos, vamos, en honor al tiempo, voy a proceder al otro software para que lo puedan observar. Aquí tenemos este software que es Enterprise Miner, ¿ya? Enterprise Miner es una plataforma en donde nosotros podemos, en el fondo, armar modelos de Machine Learning y generar modelos de pronóstico. Lo que nosotros tenemos aquí es una base cargada de attrition o de fuga de profesionales, ¿ya? Esta base se las tengo aquí brevemente en un Excel para que podamos observar un poco de qué se trata. Tenemos diferentes profesionales que están trabajando en una empresa en particular y tenemos el problema de que estos profesionales se están fugando del trabajo, ¿ya? Para poder detectar qué profesional es el que se fugó, nosotros tenemos un valor que es igual a 1. Todos los datos que sean igual a 1 son profesionales que se fugaron, es decir, que renunciaron a sus trabajos. Todos aquellos que tengan valor 0 son profesionales que aún se mantienen trabajando dentro de esta organización. Entonces aquí es donde nosotros comenzamos nuevamente nuestro proceso KDD. Etapa número 1, selección de variables. ¿Por qué nosotros podríamos llegar a renunciar a mi trabajo? Mira, distancia al hogar. ¿Sabes qué? Si es que mi trabajo queda muy lejos, la verdad es que me dan ganas de renunciar. ¿Ok? Tengo que viajar mucho. Bueno, probablemente aquí en Santiago la distancia al hogar es un tema bastante importante, pero a lo mejor en otras ciudades no es tan importante. Si es que ustedes se van a Frutillar o se van
a Puerto Montt, todos los trabajos que quedan ahí, si bien están a una distancia considerable, el tráfico no es tan grande. Por lo tanto, no va a ser un tema tan importante como, por ejemplo, la distancia al hogar aquí en Santiago. ¿Cuál es su nivel educacional? ¿Ok? ¿Cuál es el campo educacional? Vamos a mostrarlo brevemente. El campo educacional, ¿ya? Ciencias de la vida, ciencias médicas, grado técnico, marketing, entre otros, ¿ya? El género, a lo mejor a veces que alguien podría decir que el género no tiene sentido. Eso es un debate, ¿ya? Eso es un debate. ¿Cuál es el salario por hora? El salario por hora también puede ser interesante. Si es que mi salario por hora es bajo, probablemente voy a estar buscando constantemente opciones para desertar, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tenemos una cantidad enorme de variables que nosotros podemos considerar. Si es que está soltero, la satisfacción, eh, si es que trabaja sobre tiempo, etc. Entonces, para nosotros poder detectar cuáles son las variables importantes que generan la fuga de profesionales, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de aplicar un modelo que nos permita identificar rápidamente cuáles son las variables más relevantes, ¿sí? Y es allí donde nosotros comenzamos a integrar estos modelos de minería de datos para obtener el conocimiento. ¿Ok? Aquí, en este software, nosotros vamos a tener cargada esta misma base que ustedes observaron. Lo primero que hacemos es generar una partición de datos. ¿Por qué una partición de datos? Porque los modelos de Machine Learning deben aprender, deben entrenar y luego deben testear. Es como si tú pusieras a prueba a una persona. Tú le enseñas una tarea en específico, lo entrenas, estás 3 meses con esa persona y luego lo dejas hacer, ¿cierto? Pero uno siempre está con un ojo sobre esa persona. Esto es básicamente lo mismo, ¿ya? El modelo va a entrenar con los datos, va a generar una predicción y una vez que haga sus primeras predicciones, uno va a observar que también le fue en esa predicción, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que hacemos es la partición de datos. Luego, afortunadamente, y esto es una de las cosas que tiene SAS, esto tiene una selección de variables automáticas, es decir, aquellas variables que no sean relevantes para el modelo, automáticamente SAS las va a quitar, de acuerdo a un estadístico en específico. Posteriormente, podemos imputar los datos. Esta es la segunda etapa. Aquí seleccionamos variables, aquí vamos a imputar los datos, es decir, vamos a corregir cualquier problema que tenga la base de datos. Si es que vienen con datos erróneos, si es que vienen con datos perdidos, cualquier problema lo vamos a solucionar ahí. Posteriormente vamos a transformar variables. ¿Por qué vamos a transformar variables? Porque hay ciertos modelos que trabajan mejor con solamente variables numéricas. Eventualmente se puede observar cuáles son las transformaciones que se pueden hacer. No lo vamos a revisar ahora porque claramente no lo vamos a descansar. Y aquí tenemos estos modelos que son los modelos, son como algunos de los modelos que me imagino que a ustedes les debe sonar más. Las redes neuronales, los árboles de decisión y la regresión lineal. La regresión lineal es uno de los modelos iniciales que se aprende dentro del mundo estadístico. Tenemos también la red neuronal y el árbol de decisión, que son modelos que vienen más del mundo computacional, de la ciencia de la computación, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ejecutar toda esta línea. Si uno selecciona un nodo en particular, puede pinchar el botón derecho y selecciona ejecutar, y se va a ejecutar todo este proceso completo que nosotros dibujamos, ¿ya? Básicamente, para poder armar este proceso es bastante simple. Ustedes lo único que tienen que hacer es ir a esta parte superior, donde pueden ver algunos menús pequeños, como por ejemplo muestreo, exploración, modificación, qué sé yo, y lo que tienen que hacer es seleccionar una de estas cajas y la tienen que arrastrar hacia el lienzo de trabajo. Y listo. Es así de simple. Una vez que ustedes arrastran esta cajita o este operador a el lienzo de trabajo, ya va a estar listo. Y ustedes lo único que tienen que hacer es ir conectando estos operadores entre uno y otro. ¿Ya? Vamos a eliminar este operador. Sí. Y vamos a revisar, por ejemplo, el árbol de decisión. Esto es un proceso de automatización parecido a una RPA. Mira, es interesante la pregunta que tú haces, si esto es un proceso de automatización parecido a una RPA. Mira, es bastante similar a otras plataformas que son precisamente de RPA, pero no hace exactamente lo mismo. Aquí nosotros automatizamos el proceso, generamos un modelo y este modelo después nosotros lo podemos desplegar en diferentes oportunidades,
¿ya? Pero no es precisamente un RPA como tal, como dentro de la forma purista de verlo, ¿ya? Sí se automatiza, pero se automatiza este procedimiento completo de predicción, ¿ya? Entonces, ya, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Observemos cuáles son los resultados del árbol de decisión. Fíjense que el árbol de decisión nos va a entregar rápidamente cuáles son las variables más relevantes para detectar si es que una persona va a renunciar o no a su trabajo. Y observen, fíjense la primera variable que utiliza para generar esta separación. Es el sobretiempo. Es decir, si la persona entonces está con sobretiempo, lo más probable es que vaya a renunciar. ¿Ya? Hay una mayor probabilidad de que a lo mejor renuncie. Y de ahí nosotros podemos hacer diferentes drill down, ¿ok? Una vez que definimos por el sobretiempo, vamos a ver los diferentes roles, ¿ok? Dependiendo de algunos roles que cumplan estas personas, vamos a seguir observando y vamos a seguir haciendo otro drill down, ¿ok? Con diferentes variables. Imagínense, incluso podemos tomar como dato el estado marital. Probablemente si es que una persona está casada, a lo mejor va a ser más complejo el renunciar, o si es que a lo mejor tiene una familia, no lo sabemos. Ahí habría que comenzar a indagar un poco más en los resultados y habría que comenzar a establecer cuáles son las hipótesis. Pero podemos detectar rápidamente cuáles son las variables más relevantes para determinar que una persona va a renunciar a su trabajo y también podemos observar cuáles son los resultados. ¿Sí? Vamos a cerrar esto. Y para ir finalizando, vamos a observar los resultados. De estos tres modelos, nosotros podemos establecer y debemos establecer una comparación. Los modelos son bastante conceptuales y se van a comportar mejor o peor dependiendo del tratamiento de los datos que nosotros vamos a hacer. Si nosotros hacemos algún tratamiento en particular, como por ejemplo transformar variables de tipo categórica, de tipo texto, a números, entonces nosotros vamos a tener probablemente un mejor resultado de red neuronal y regresión. Otro ejemplo, los árboles de decisión son modelos que pueden trabajar con datos perdidos y pueden trabajar también con variables categóricas. El árbol de decisión es bastante amplio en ese sentido, por lo tanto no necesita de tanta transformación. ¿Okay? Entonces va a depender mucho, el resultado de los modelos va a depender mucho de las transformaciones que nosotros vamos a realizar y el preprocesamiento que nosotros vayamos a realizar. Son siempre contextuales, por lo tanto es interesante siempre echar una mirada y comparar y echar a pelear, entre comillas, estos diferentes modelos. Power BI permite realizar este tipo de análisis predictivo. Power BI tiene herramientas donde tú puedes añadir código de Python, código de R, y puedes generar estos modelos predictivos. Tan potente como SAS, no. ¿Ya? SAS realmente es una plataforma muy, muy completa y que tiene una gran capacidad de procesamiento para todo este tipo de problemas. ¿Ya? Y de hecho está hecha principalmente como para poder solucionar este tipo de problemas pronósticos. Power BI también te permite, y en un nivel a lo mejor no tan complejo, eh, te va a permitir desarrollar y solucionar este tipo de problemas. ¿Ya? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, se hace a través de un objeto en R, de un objeto en Python, o cargando incluso un script de R o de Python. Lo que hace Power BI es que ejecuta por atrás el script, ejecuta por atrás el código y entrega el resultado. ¿Cuál es la diferencia entre SAS, en este caso, y también Power BI? Es que SAS tiene este módulo que, como puedes ver, es bastante amigable. Tú tomas un operador, lo arrastras, lo dejas y los vas conectando. Power BI no tiene eso, no tiene ese operador. Power BI lo que te exige es que tú generes una programación, que tú generes un script en Python o en R, y a partir de eso te va a entregar el resultado. ¿Sí? Entonces, ahí hay ciertos trade-offs. ¿Ok? Bueno, y finalmente, voy al tiro con tu pregunta, hay otra pregunta más. Finalmente, aquí nosotros podemos ver cuál es el desempeño de los modelos a través de diferentes métricas, pero en particular nosotros podemos ver, por ejemplo, cuál es el radio de error que tienen estos modelos. Fíjense que seleccionó automáticamente, SAS es bastante amigable en ese sentido, y seleccionó la regresión lineal como el mejor modelo, obteniendo un radio de error de un 13%. Es decir,
de toda la predicción que haga este modelo, va a errar solamente en un 13%. O sea, tiene un buen pronóstico, tiene un buen resultado, ¿ya? Otra pregunta, para pronósticos como resultados financieros de un seguro, ¿qué tanto poblamiento y tiempo de estos datos asegura una mejor predicción de siniestros, por ejemplo, en pandemia? Ya, mira, ojo con esto. Nosotros cuando trabajamos con modelos predictivos, nosotros tenemos que alimentar el modelo predictivo. Me pasó hace poco con un pronóstico de demanda, perdón, de venta. En una empresa X, hace algunos meses atrás, generó un pronóstico de venta, eh, el cual tenía resultados bastante buenos. O sea, tenía un error de un 15%, un 20% de la venta en total. Ahora resulta de que en un mes en específico mi error se disparaba en un 100%, que era lo que había ocurrido anteriormente en la historia. eh, Ese mes en particular se generó una venta inédita que nunca había ocurrido antes. Entonces esos datos van en el fondo, van impactando al modelo en el pronóstico. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viviendo ahora en la pandemia es algo inédito. Entonces, no tenemos datos anteriormente que nos permitan expresar cómo se va a comportar ahora dentro de la pandemia, cómo nosotros podemos armar un pronóstico. Generalmente, si nosotros pensamos en pronóstico y algo súper simple, supongamos que vamos a vender queque, ¿ya? Y vendemos de lunes a viernes queque. Y la semana siguiente yo digo, ¿sabes qué? Voy a volver a vender queque. Si yo me pongo a revisar el lunes de la semana anterior, digo, ah, perfecto. Si el lunes de la semana anterior vendí 100, lo más probable es que esta semana venda a lo mejor 120, porque ya me conocen, ¿ok? Eso es lo que hacen los modelos de pronóstico. Van observando el pasado. Y como anteriormente no tuvimos nunca un contexto de pandemia, claramente que los modelos de pronóstico se ven súper complejizados, ya se ven súper complejizados. Entonces, añadir mucha historia tampoco es muy bueno. Generalmente el modelo de pronóstico se va a alimentar de mejor forma de lo que haya ocurrido el año pasado. ¿Ok? Incluso yo te recomendaría que no consideraras todos los años hacia atrás, sino que consideraras a lo mejor unos 3, 4 años atrás como para generar este pronóstico, porque claramente el contexto es diferente y es necesario que el modelo se alimente de lo que ocurrió ahora. ¿Sí? La diferencia entre los diplomados de Business Intelligence y Ciencia de Datos. Bueno, en el diplomado ahora de Inteligencia de Negocio, nosotros entregamos herramientas bastante amplias que te permiten generar tanto estos modelos de pronóstico, pero como también te permiten generar otro tipo de reportería. Allí, por ejemplo, en el de Business Intelligence, ustedes van a observar algunas herramientas de Big Data, van a observar cubos OLAP, van a observar diferentes herramientas de carácter organizacional que te van a permitir hacer el delivery de la información, ¿ya? El otro diplomado, en el fondo, es más focalizado, mucho más focalizado y preciso a los modelos de pronóstico, ¿ya? Aquí nosotros tomamos un poquito más de amplitud, ¿ok? O sea, pasamos este tema de los pronósticos, este tema de estos problemas, y también pasamos el proceso KDD completo, pero también añadimos otro tipo de herramientas, como por ejemplo lo que es Power BI, ¿sí? ¿El diplomado de Business Intelligence enseñarán a utilizar Power BI o debes saber la herramienta? No, aquí siempre se parte un poco desde la base de que a lo mejor no todos tienen conocimiento de la herramienta como tal y se va generando este proceso de aprendizaje, ¿ok? No es que comencemos siempre a correr. Además, el mundo de todo lo que es el Business Intelligence es bastante amplio y hay algunas cosas que son bastante específicas. De modo que siempre hay un proceso de aprendizaje, ¿ya? Siempre hay un proceso de aprendizaje y donde uno va enseñando y tienen que ir incorporando eso, ¿ya? No se parte corriendo, ¿ok? Si es que esa a lo mejor es su duda, porque claramente hoy día yo entiendo que lo vimos un poco rápido, ¿cierto? Pero en el fondo es solamente por temas de tiempo, ¿ok? Hay otro mundo mucho más pedagógico detrás, ¿ya? Eh, Mi opinión de Tableau. Mira, en general hay diferentes software para la analítica. Yo trabajé con Tableau mucho tiempo, también en algún momento comencé en alguna consultora, y trabajé con Tableau y tiene bastante cosas buenas, tiene algunos temas de preprocesamiento que son buenos,
tiene sus cosas buenas, sus cosas positivas y también creo yo, a mi parecer, algunas cosas más negativas. Por ejemplo, y ojo, y tiene que ver un poco también con la forma de trabajo de cada uno. Ya no siempre uno tiene que evaluar la solución también, cuáles son sus características y después también tiene que evaluar la comodidad. Generalmente, por ejemplo, con Power BI tú puedes generar de forma rápida un panel. En cambio, en Tableau tú tienes que ir generando diferentes hojas y por cada hoja vas generando un elemento visual. Y después cuando quieras compilar todo esto en un dashboard, tienes que traer todas estas hojas, entre comillas, y tienes que ir colocándolo. Entonces, eso a mi parecer es menos ágil, pero Tableau tiene cosas que son bastante buenas y son bastante potentes. ¿Le ha tocado ver casos de utilización de BI en servicios públicos? De BI en servicios públicos, sí, sí, absolutamente. Tenemos ejemplos de alta índole. Sin ir más lejos, y justamente en la universidad existen modelos de detección de fuga de estudiantes, ¿ya? Donde, de acuerdo a las características de los estudiantes, podemos detectar previamente si es que un estudiante va a desertar de la carrera o no, y se pueden generar las medidas correspondientes para que ese estudiante no vaya a desertar, ¿ok? En el mundo del servicio público hay un montón de temas asociados a esto. El mismo Ministerio de Salud también ahora está trabajando con algunos temas de Power BI. Hay un proyecto en el cual estamos trabajando, así que sí, hay uso de esto, ¿ya? Eh, ¿Qué es R? R es un lenguaje de programación que te permite, inicialmente nace desde el mundo más estadístico y se desenvuelve también en temas de modelos de Machine Learning y otro tipo de cosas, ¿ya? Actualmente creo que lo más relevante está Python como uno de los lenguajes más relevantes y mejor posicionados dentro del mercado para modelos de Machine Learning y analítica, y también por la amplitud del uso que tiene. Y por otro lado también te encuentras con R, que es más del mundo estadístico, que también tiene cosas bastante buenas, bastante potentes y se ocupa también bastante en investigación. ¿El diplomado son clases en vivo o de streaming? El diplomado son clases en vivo, ¿ya? Es como lo mismo que estamos haciendo ahora, lo que les estoy mostrando ahora, y vamos respondiendo las preguntas y con el micrófono abierto y interacción en vivo, ¿ya? Eh, ¿Dónde se ven las preguntas? Bueno, las preguntas, tú me escribes en el chat y yo voy respondiendo las preguntas. Así que precisamente eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos respondiendo preguntas, estimado, estimada. Eh, ¿Más dudas o consultas respecto de lo que observamos hoy? A lo mejor no sé si es que en el mundo seguro, ¿cuál es mejor? En el mundo seguro, ¿cuál es mejor? Depende, no sé de qué en particular de qué estamos hablando, de qué es mejor. Si hablamos de lenguaje de programación, claramente Python es lo que más se está utilizando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ahí te recomiendo que Python, por ejemplo. Si eres senior en SQL Server, ¿en qué puede ayudar a trabajar con Power BI? Bueno, lo que pasa es que al ser de Microsoft, SQL Server también es de Microsoft y ahí tienes una integración súper grande. De hecho, con los SSAS te puede integrar también a los cubos. Ahí hay harta integración que tiene Power BI con Microsoft. Así que en una empresa que solo utiliza, ¿qué puede ayudar? Sí, sí, o sea, te ayuda bastante, te ayuda bastante. A pesar de que en general los motores Power BI va a funcionar bien también con otros motores de base de datos, no necesariamente porque sea SQL Server va a volar mucho más, pero sí tiene mejores integraciones, ¿sí? Quizás esto está más enfocado a personas sin conocimiento informático, no porque también hay algunas cosas de programación, también se ven algunos códigos, es más, probablemente a lo mejor es un poco más introductorio, pero sí se ven cosas de código, ¿ya? Predicción de siniestros forecast. Para predicción de siniestros forecast, ahí depende del modelo, ahí depende de lo que tú quieras hacer. Como te digo, hay plataformas que son muy buenas, se hace una plataforma súper potente, súper buena. Si lo quieres trabajar como código, también puedes trabajarlo como código y dentro de Power BI puedes armar un código en Python. Lo importante ahí es que tú comprendas la metodología. Lo que le mostré hoy, que este proceso KDD, esa metodología es importante. Y esa metodología se puede desarrollar tanto en Power BI como en Tableau, como en cualquier otra parte. Esta metodología es transversal.
¿ya? Y es vital para que tú puedas trabajar con datos, es muy importante. Hay otras metodologías que también salieron después como CRISP y otras más, no recuerdo ahora bien los nombres, pero esta metodología es prácticamente una de las metodologías iniciales, ¿sí? Y que es transversalmente utilizada y, y muy buena. ¿Es necesario tener algún lenguaje de programación para el diplomado? No necesariamente, no necesariamente. Ya lo puedes ir desarrollando de todas formas, pero sí es importante que a lo mejor tenga algunas nociones básicas en términos matemáticos, ya promedios, desviaciones. Es bueno que tenga a lo mejor esas nociones. De todas formas, se van a retomar los conceptos, no se retoman en completitud, se parte desde una cierta base, pero es bueno en cada una de las clases que se van retomando ciertas cosas, ¿ya? En el diplomado se enseñan ambos sistemas. Sí, efectivamente, en el diplomado van a observar casos de uso de ambos sistemas. De hecho, mi módulo en particular, enseñamos este proceso con SAS, ¿ya? ¿Es para todo tipo de profesionales? Sí, sí, de todas formas es para todo tipo de profesionales. Les cuento un caso en particular de Jorge. Jorge es un ex estudiante del diplomado y él había estudiado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ¿ya? Entonces su mundo era un poco ajeno a lo que venía todo este mundo de datos. Sin embargo, por el trabajo que él está ejerciendo, le interesó mucho entrar en este mundo de los datos. Y calzó perfecto, calzó muy bien con la propuesta que está generando, con el producto que está generando, así que sí, puede ser para otro tipo de profesionales, sí, pero es importante que también tenga ciertas bases matemáticas, ciertas bases iniciales para que comprenda algunas cosas, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre minería de datos, machine learning y big data? Bueno, la minería de datos es una de las etapas del KDD y la minería de datos es una de las etapas que utiliza modelos de machine learning, ¿ya? Modelos de machine learning. El big data es un concepto. El big data es un concepto que alberga una gran cantidad de datos con gran dimensión, con diferentes características. Ahí un poco lo que hablábamos al inicio de lo que eran los datos estructurados, no estructurados, ¿cierto? Eh, entonces, a eso se refiere un poco la Big Data. Machine Learning son estos modelos y minería de datos es la etapa del proceso donde nosotros introducimos estos modelos y podemos obtener posteriormente, eh, ciertas nociones, ya ciertos patrones. ¿Se pueden crear campos calculados en Power BI? Efectivamente, se pueden crear campos calculados. Ustedes tienen ya este Power BI, si es que lo bajaron, y hay un campo calculado que se llama venta AA. Ese campo calculado, que es venta AA, es básicamente la venta del año anterior, ¿ya? Ahí ustedes lo pueden observar y lo pueden arrastrar posteriormente al Power BI. De hecho, disculpen brevemente, aquí está nuestro Power BI, ¿cierto? Vamos a seleccionar el año 2014 y vamos a tomar este ventas AA y observen cómo me está mostrando aquí la venta del año anterior. Como teníamos pocas ventas, o mejor dicho, como tenemos pocos registros del año anterior, aparece aquí con otro color y aparece solamente de septiembre en adelante, ¿ok? Así que sí, se puede hacer campos calculados y les dejé un campo calculado ahí para que lo vean y para que jueguen, ¿ok? Perfecto. Para compartir informe en Power BI hay que tener licencia Pro, tanto para el que se lo envía como para el que recibe. Mira, ahí hay un tema. La licencia Pro, para el que envía y para el que recibe, sí, si es que tú lo quieres compartir por interno, si es que lo quieres compartir dentro de la misma plataforma y en seguridad. También puedes compartir dashboard publicándolos en la web. ¿Ya? Hay una forma para publicarlo en la web y aparece en un link, que ese link tú lo puedes copiar y se lo puedes mandar a cualquier persona y tiene acceso. Es más riesgoso porque tiene menos seguridad, ¿cierto? Pero también hay otra forma de compartir esto. Y si tienes licencia premium, de la licencia premium que son las más caras, que creo que son como $5.000, algo así, si tienes licencia premium, entonces allí tú puedes compartir eh, paneles de Power BI con personas que no tienen licencia Pro. Si tengo Power BI conectado en RP y este tiene 10 años de data, ¿le puedo decir al software que consulte 2 y demore menos la consulta? Sí, se puede hacer. Se puede hacer a través de la query que tú estás yendo a buscar, ¿ya? Depende cómo esté conectado. Hay que ver cómo lo tienes conectado. Puede que lo estés conectando por query o directamente tendrías que hacer una modificación en lenguaje M
para que te traiga solamente los 2 años, ¿ya? Te entiendo porque me imagino, si te está trayendo 10 años de data, creo que no quieres ni siquiera ver ese Power BI, ya se debe moderar un montón, pero sí puedes pedirle que solamente te traiga 2 años y así va a ser mucho más rápido tu proceso de actualización, ¿ya? Ahí habría que ver si es el caso, cómo se está conectando, si es que lo conectas por una query, si es que lo estás conectando o si es que a lo mejor puedes hacer la modificación directamente en el M, ¿ya? A todo esto, M es un lenguaje de programación de Microsoft también, ¿ya? De otro lenguaje de Power Query, ¿sí? Chicos, más preguntas, dudas, consultas, recomendaciones para capacidad de equipo y trabajar con SAS o Power Query. Mira, SAS, por ejemplo, en el caso de que te interese el diplomado, nosotros con SAS trabajamos con un laboratorio online. De hecho, esto que nosotros tenemos aquí está conectado directamente con un laboratorio que se encuentra en Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos servicio full y ahí no necesitas, no requieres de capacidad de tu máquina, ya en ese sentido, no requiere de capacidad de tu máquina. Todo lo hace, todo lo procesa en la nube y lo procesa en estos servidores que están por allá por Estados Unidos, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de Power BI, que ahí sí en Power BI vas a requerir un poquitito más de cosas, ¿sí? Ahí a lo mejor vas a requerir un poquitito más de elementos. Y para mostrarte brevemente, aquí, por ejemplo, tengo Power BI y fíjate que ya estoy ocupando 1 GB solamente por lo que estoy mostrando, solamente por el funcionamiento, ¿ok? Entonces, si es que tiene una máquina a lo mejor de 8 GB de RAM, yo creo que te va a andar bien, no te va a generar muchas complicaciones, que es básicamente un poco una máquina más o menos estándar, ¿ya? Y va a depender también, ojo, va a depender también de la cantidad de datos con la cual nosotros estemos trabajando. Indudablemente, va a depender de eso también. De una vez le cargué como 5 GB de datos y sí, claramente consume más información, ¿ok? Así que recomendaciones con capacidad de equipo, 8 GB de RAM yo creo que está bien, y un procesador, incluso yo creo que un i3 no te va a volar claramente, pero sí te va a andar, va a poder realizar los trabajos, ¿ok? Es el único diplomado en este año de Business Analytics. eh, o sea, nosotros tenemos, ahí no sé si es que tú me puedes responder, María José, si es que tú puedes ayudar con esa. No, tenemos una versión ahora que inicia el 29 de junio, que ya nos quedan las últimas vacantes disponibles, y hay otra versión que inicia en octubre. Ya, perfecto, perfecto. Ahí nos apoyaron afortunadamente. ¿Recomiendas trabajar en Windows o Mac? Eh, Depende, por ejemplo, ahora, eso sí, entiendo que Power BI no está nativo para Mac. Tendrías que añadir algún elemento, alguna herramienta como Parallel o algo así para poder trabajarlo, para poder ejecutar en Mac, Windows y para poder trabajarlo, ¿ok? Eh, pero, por ejemplo, SAS tampoco no es necesario. SAS tú te conectas a través de la nube. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es bajar un archivo, ese archivo tú lo ejecutas y es un JavaScript. Ya es un archivo común y corriente, lo vas a ejecutar y no necesitas en particular así como de alguna especie, de algún sistema en específico. ¿Sí? ¿Más dudas o consultas, chicos? ¿Alguna otra duda que haya quedado en el tintero para que aprovechen? No sé si es que le llegó alguna otra duda, Marcela, si es que te llegó alguna duda a ti, No, o... no, porque todas te las mandé a tu chat. Ah, ya, perfecto, perfecto, Ahora solo me quedan agradecimientos que nos están perfecto. colocando acá en el chat. Ya, chiquillos. Bueno, creo que ya eso sería. Muchas gracias a todos por participar. Veo que habían hartas dudas y consultas
me alegra bastante que les llame la atención este tema, a mí me apasiona bastante y se van a dar cuenta de que en el equipo de profesionales y de académicos que están en el diplomado también le apasiona bastante y están súper preparados con todo lo que es la contingencia, con todo lo que es el contenido. Así que si es que deciden participar, en realidad se van a llevar una grata sorpresa y van a encontrar un buen nivel, tanto de parte de los académicos como de ustedes mismos. También se van a sorprender lo que van a lograr. ¿Sí? Bueno, ya vamos terminando. Queremos agradecer la excelente presentación de Josué Salinas esta tarde. También agradecer la presencia de María José, que pudo responder las consultas, y la excelente convocatoria. Estamos muy contentos de todo lo que se conectaron esta tarde. Así que los dejamos invitados para nuestras futuras actividades y muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches, que estén bien. Noches.